Y vamos a ir con la historia de Ricardo Quintana. Él es un periodista de investigación que fue detenido en Miami tras haber sido encontrado vendiendo ceviche en una playa y ha pasado por un total de 7 centros de detención. Incluso estuvo en Alligator Alcatraz, considerado uno de los centros más estrictos e inhumanos respecto a la inmigración. Anja Marinkovic nos cuenta la historia a continuación. Un abrazo tan frágil, tan eterno. Ya estoy acá ya. Es el hijo que se derrumba y renace en los mismos brazos donde aprendió a caminar. Un periodista cuenta historias, pero jamás se imagina convertirse en una. Esta vez, la noticia tenía su nombre, Ricardo Quintana Chávez. Un periodista de investigación con una trayectoria de más de 20 años, pasó de la noche a la mañana a ser protagonista de un relato marcado por la injusticia, el encierro y el dolor. A sus 57 años, en algún momento pasó por su cabeza tener que pasar por toda esta pesadilla. Nunca me imaginé tener ni siquiera las marrocas puestas, ¿no? Para mí fue una vergüenza la primera vez que me la pusieron. Fueron 50 días privado de su libertad en Estados Unidos, en los que sobrevivió a 7 cárceles diferentes, enfrentando actos inhumanos que lo obligaron finalmente a firmar su deportación voluntaria. Y estaba con mucha tristeza, me daba pena a mí mismo. No podía creer que por un ceviche se hiciera todo eso conmigo, o sea, no me parecía justo. Antes de que le tocara vivir este calvario, Ricardo se desempeñaba en conocidos medios de comunicación de nuestro país. Siempre detrás de cada caso policial, con el micro en la mano, dispuesto a recoger testimonios que luego serían transmitidos a nivel nacional. Hasta que en 2021, una amenaza le dio un giro inesperado a su vida. Había recibido amenazas porque luché contra la candidatura de Pedro Castillo haciendo unos trabajos privados para redes sociales, y cuando fui a Huancayo, a la tierra de Vladimir Cerrón, me comenzaron a hostigar y empezaron las amenazas. Ricardo entendió que su oficio lo estaba dejando expuesto y que quedarse en Perú podía costarle la vida. Por eso, tomó la difícil decisión de dejar su país. Pidió asilo político en Estados Unidos y viajó convencido de que al otro lado encontraría refugio. En Miami, un conocido consultó con un abogado y me dijo que ¿por qué no aprovecho y pido asilo, no? Y bueno, eso hice y rápidamente me dieron un permiso de trabajo, que me lo prolongaron después hasta el 2030, un Social Security, y con eso podía estar tranquilo en los Estados Unidos trabajando. En Miami, la vida parecía ofrecerle otra oportunidad. El periodista cambió la angustia por calma. Cantaba feliz, disfrutando los días soleados, convencido de que lo peor ya había pasado. La mirada. Al poco tiempo retomó su vocación y comenzó a trabajar en lo que más le apasionaba. Pero no bastaba, y como buen chalaco, en sus días libres vendía ceviches a sus amigos, sin pensar que algo tan simple como eso le abriría la puerta a la peor de sus pesadillas. Me encadenaron de pies y manos y con una cadena al centro de la barriga, no podías mover bien las manos. Me subieron a una combi tipo bus y nos trasladaron a la cárcel de TGK en Miami, que es la cárcel del condado, que era cárcel ya cárcel, como decir Urigancho. Me trasladaron. Al llegar ya pues me di cuenta de que estaba entre puros. Ricardo creyó que todo se resolvería pronto. Había entrado legalmente al país, tenía permiso de trabajo y hasta licencia de conducir. Me tomaron la foto de frente y de perfil, me dieron un uniforme anaranjado,
Cuando me dieron el uniforme anaranjado yo lo había visto más que en las películas. Y como a las 2 de la mañana me dijeron que tenía que pagar una fianza si quería irme rápido. Yo tenía que trabajar el lunes, era domingo, y yo dije ya, la pago. La pagué y ahí me di cuenta que no tenía la plata, que me habían robado en la policía de Miami Beach. Entonces pagué con mi tarjeta de débito y no me soltaron. Al firmar la fianza sin querer, también estaba aceptando que cometió un delito. En un país ajeno, sin poder llamar a su familia ni contactar a un abogado, las autoridades migratorias lo trasladaron al primer centro de detención, Miramar. Nos encadenaron, estábamos así y encadenados al piso. O sea, no solo encadenados de pies y manos, sino al piso también no podíamos movernos. Y el aire acondicionado estaba a full, con mucha velocidad y la temperatura muy baja. Nos moríamos de frío, temblábamos literalmente. Nos daban de comer snacks y agua y teníamos que agacharnos hasta acá para comer así. Y el agua por gravedad hasta la mitad. Luego lo llevaron a una de las prisiones más infernales y temidas de Estados Unidos. La conocida Alligator Alcatraz, una cárcel terrorífica ubicada en Florida, rodeada de cocodrilos, caimanes y serpientes. Un lugar donde la esperanza simplemente se quebraba entre frías rejas. Son como jaulas para fieras salvajes. Como te digo, entraban 32 internos. Te aburrías las 24 horas encerrado ahí, caminando por los camarotes, echándote, levantándote, hablando por teléfono. Aparte los baños no los limpiaban. Como era una zona pantanosa, nos llenábamos de chinches. Cuenta que las noches se transformaban en un auténtico infierno. Las madrugadas se hacían interminables y la desesperación se adueñaba del lugar. Después de la comida ya venía la hora larga, pues, ¿no? Y entonces empezaba la locura. Comenzaban a patear las rejas los internos, pidiendo más comida, pidiendo medicina, pidiendo que nos bañen, pidiendo que nos corten el teléfono, reclamando todo, y las demás jaulas se contagiaban y se ponía un loquerío todo. Entonces yo durante 50 días he dormido máximo 5 horas diarias. Mientras él intentaba resistir al tormentoso encierro, a miles de kilómetros su madre angustiada también vivía una condena. La condena de la incertidumbre, de la impotencia de no poder salvar a su hijo de aquella injusticia. Hijo de mi alma, sé fuerte y usa la inteligencia emocional. Tranquila, mami, tranquila. Y ahí sí. Ya pronto de repente nos veremos las caras o que sea lo que quiera Dios. Cuídate, ¿ya? No puedo hacer llamar. Un llanto ahogado que salía desde lo más hondo del corazón de doña Olinda. Por más que la voz de Ricardo intentaba sonar firme, por dentro estaba destrozado. Y que a mi hijo le pase lo que le ha pasado es algo terrible, señorita. Muy terrible. Como madre, mi hija como hermana, sus hijos. Es algo muy feo, muy terrible. Yo diciéndole que estoy bien cuando no lo estaba, diciéndole que no se preocupe, porque entendía su preocupación, pero no quería causarle más angustia, ¿no? Tras el reportaje que nuestro canal emitió, el consulado peruano logró ubicarlo en Alligator Alcatraz, pero ya lo habían trasladado a otra prisión, El Paso, Texas. Y en El Paso, Texas, ya la era distinta. Nos metieron como unas oficinas con ventanas y te tiraban al piso con una colchoneta de 5 centímetros, colchonetas de gimnasia, sin almohada, y ahí tenías que echarte y te daban como frazada unas láminas de aluminio que tú pasabas en la noche y parecían burritos mexicanos así tapados. Así comenzó su viacrucis, 7 cárceles en 50 días. Cada traslado era un castigo adicional, una nueva cadena, un nuevo muro.
Ricardo conoció la humillación, el maltrato y la angustia de no saber cuánto más resistiría. Mira, llega un momento en que empiezas a pensar de que ya no vas a salir de ahí, que no sabes qué va a pasar contigo, que finalmente son los gringos los que mandan. Ante tanta tortura tomó la decisión más dura, firmar su deportación voluntaria, pero ni siquiera eso lo liberó de inmediato. Me dijeron, señor Quintana, si tiene dos opciones, o peleas tu caso, pero vas a tener que pasar por un juez, o te retiras voluntariamente, te damos $1000 y puedes regresar en un año a los Estados Unidos. Yo ya me iba a la calle, a la casa, a mi país, pero pasaron 12 días y no me iba. Y yo les decía, oye, yo ya firmé, me tienen secuestrado, no habla con los de ICE, me tienen secuestrado, hermano. Lo subieron encadenado a un avión y lo llevaron al centro de procesamiento Port Isabel. Recién 2 días después, abordó el vuelo que lo trajo de regreso al Perú, al lado de su familia. ¿Cuánto pasó, hijito? Ya en casa volvió a cantar, a bailar, a vivir, a respirar la libertad de la que nunca debió ser privado. ¿Qué es lo que más le duele de todo esto? La injusticia. La injusticia, porque lo mío era para un ticket. Yo no soy... creo que allá nos están casando en los Estados Unidos y se nota. Ricardo Quintana no puede volver a Estados Unidos por un año. Sin embargo, su mirada no está puesta en lo perdido, sino en lo que aún puede construir. Quiere escribir un libro con sus memorias para que nadie olvide lo que pasó. Su historia revela un sistema que criminaliza a los migrantes, aunque su único delito sea soñar con una vida mejor. Enhorabuena por Ricardo Quintana, que ya está en suelo patrio, acompañado de su familia, de su madre, que tanto sufría al saberlo metido en estas prisiones que, como señalo, son realmente inhumanas. Y el trato que se le está dando a los inmigrantes en Estados Unidos es realmente inhumano. No son delincuentes, son personas que han ido, la mayoría, en búsqueda de un futuro y un bienestar mejor que el que tenían en su patria. Pero esto no los hace delincuentes y ser parte de una persecución.